Hola, este video tiene como propósito compartirles una historia y hacerles una invitación. La historia es que hace 2 años tuve un sueño y el sueño era que mis vacaciones las debía pasar en Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo empecé a buscar, nunca había sido un objetivo en mi vida ir a conocer. Y bueno, empecé a buscar y decía que eran más o menos 3 días caminando, 2 días subiendo, un día bajando, otra vez a regresar a Santa Marta. Y empecé a prepararme y a buscar en blogs qué era lo que debía llevar. Y recuerdo que recomendaban llevar sábanas y una funda, pues porque iba a estar en unos campamentos donde probablemente dormían otras personas. Recomendaban de pronto llevarle algo a las personas que vivían allá, o sea, como una especie de tributo, compartir algo con las personas de la sierra, con los indígenas. Y bueno, empecé a preparar todo lo que tenía que llevar. Recuerdo que me compré un mes antes unos zapatos para ir a la montaña con un agarre especial y no sé qué. Y recuerdo que me compré unos zapatos disque para caminar por el agua porque pues uno tenía que atravesar ríos. Bueno, les resumo la historia. Llegamos al mediodía a un sitio que se llama Machete Pelao. Machete Pelao es una localidad en donde, digamos que todavía está muy cerca la carretera, pues hay acceso a muchas cosas. Y bueno, en Machete Pelao nos dieron almuerzo y cojo por primera vez la maleta que yo había preparado y me la pongo al hombro. Y yo en esa época estaba pesando 81 kilos, además de lo que llevaba, que eran más o menos otros 20 kilos. Y empecé a caminar y a los 15 minutos de haber salido después de almuerzo de Machete Pelao, yo me estaba ahogando, literalmente. No podía respirar. Todo el mundo empezó a caminar, mi grupo era de 10 personas, los únicos colombianos eran los dos guías, mi esposo y yo no podía andar. En ese momento empecé a pensar, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, ¿cómo le puedo parar bolas a un sueño? Fue lo primero que se me ocurrió. Y bueno, el guía muy amablemente ofreció a llevarme la maleta, además de la suya, y yo le dije que no, que cómo se le ocurría. Mi esposo con su maleta, así, en calor, 2 de la tarde, se ofreció, y yo le dije que no, cómo se le ocurría. Y pues nada, empecé a caminar lentamente. 10 minutos después, o sea, 25 minutos después de salir, yo empecé a llorar y yo dije, yo no debí venir a esta cosa, yo no sé qué estoy haciendo acá. Yo pensé que era algo que debía hacer, pero pues claramente no. Y empecé a llorar y el guía me dijo, mire, hay una opción y es que puede pagar una moto. Me dijo el costo de la moto la va a dejar en un lugar. Y pues de ahí continuamos, de ahí de cerca. Yo accedí. Les cuento que en moto era una aventura extrema porque esa vaina era, además de la hora, que era sol, pues eran unas cosas súper empinadísimas. Y llegaron y me dejaron en el lugar y yo estaba feliz porque finalmente en 25 minutos pues había llegado donde supuestamente yo iba a estar cerca. Me puse a conversar con las personas donde me dejaron, había un lugar donde podía resguardarme del sol y llegaron una hora después las personas totalmente jugadas en sudor, mi esposo mirándome con cara de ¿cómo le ocurrió a usted que el viaje de nosotros era acá? Y bueno, palabras más, palabras menos, dijeron continuemos, yo estaba fresquita, eché la maleta al hombro y empezamos a caminar. 45 minutos después, yo estaba otra vez llorando. No, 15 minutos después yo estaba otra vez llorando. Habíamos llegado a un lugar que no era nuestro lugar de destino, sino habíamos llegado a un lugar y yo no era capaz de caminar, o sea, yo estaba absolutamente ahogada. Entonces el guía muy amablemente me ofreció un burro, tenía que pagar por el burro, y yo dije, bueno, me voy en burro. El burro lo llevaba un niño, un indígena de 14 años probablemente.
Y el niño me llevó hasta la orilla del río y me dijo, bueno, aquí la dejo. Y yo le dije, pero ¿cómo me va a dejar aquí? Aquí no hay nada. Me dijo, no, tranquila, usted atraviesa el río y llega. Eso es fácil. O espere a los demás. Y yo dije, bueno, no, acompáñeme a pasar el río y yo espero la gente. Efectivamente, pasé el río, estaba esperando las personas llegaron, las de mi grupo, y empezamos a caminar. Hacía un calor impresionante, una humedad impresionante, eso es más o menos selva, digo yo, y empezamos a caminar para llegar al lugar donde nos íbamos a quedar esa noche. Y yo recuerdo que yo pensé que yo me iba a quedar ahí, o sea, yo no era capaz. Me empezaron a hacer ampollas los zapatos, pero no por debajo, sino por los lados. Entonces era un dolor impresionante. No podía llevar la maleta, o sea, eso era una cosa impresionante. Y bueno, palabras más, palabras menos, les voy a contar que en ese momento me dio por confesarle al guía que yo había traído regalos para las personas de ahí, dulces para los niños, bueno, una cantidad de cosas, los sacamos de la maleta y él empezó a repartirlos por el camino a donde caseríos o cosas que veía. Y obviamente cogió los regalos y los entregaba como a donde él consideraba que debían ir. Y me dijo, pero ¿cómo se puso a traer todo esto? Llegamos a un caserío, pues digamos que a un campamento, y yo pensé que habíamos llegado y más o menos descansé, me senté y él me dice, no, a nosotros nos falta, este es un campamento, pero el campamento que vamos queda más arriba. Y yo ahí ya no pude más, o sea, me quebré totalmente. Y había una persona en el campamento y me dijo, mire, las personas que no están acostumbradas a llevar tanto peso y tienen una maleta como esas, pues se les dificulta demasiado respirar, porque no permite que le ayuden. Yo decía, ¿cómo se le ocurre? ¿Yo cómo voy a dejar que alguien me ayude? Mire ellos con sus maletas, pero mire que ellos se están ofreciendo. Y yo, no, esto es algo que yo debo cargar, no sé qué. Y el Señor me dijo, mire, si usted va a seguir así, no va a ser capaz de llegar. La otra recomendación es también revise la maleta en el campamento y saque peso. Yo empecé a caminar al otro campamento y yo me acuerdo que ya estaba oscureciendo. Los de mi equipo, los que iban conmigo, pues los de mi grupo ya iban muy adelante. El guía se quedó conmigo porque tenía que cuidarme, esa es su responsabilidad. Y de pronto yo vi que el otro guía que se había ido con mis compañeros apareció sin maleta. Se devolvió y ahí le entregué mi maleta. Llegamos al campamento y yo pensé que todo había sido un error. Yo pensé que no debía estar ahí y no sabía qué hacer. Empecé a sacar sábanas, fundas, empecé a sacar una cantidad de cosas que realmente no servían. Empecé a hacer mi maleta más ligera y a contratar un burro para el día siguiente porque claramente mis pies tenían ampollas por los lados y yo no era capaz de caminar. Y me senté a pensar, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Hoy, mirando hacia atrás, recordé que uno de los grandes aprendizajes de ese viaje fue hay que saber pedir ayuda en el momento justo y hay que permitir que nos ayuden. Es decir, algunas veces nos echamos encima unas cargas, primero que no deberían ser, segundo que empezamos a cargar cosas que son para otros, que ni siquiera son nuestras, que ni siquiera nos pidieron, pensando que es lo adecuado. Y no nos damos cuenta de cuántas cosas nos cargamos encima, que no nos dejan claramente respirar. Y que hay mucha gente que es muy buena, que se acerca y se ofrece a ayudarnos. Y obviamente a veces es por no causar problemas o porque creemos que vamos a molestarles o a incomodarles. Pero si alguien se ofrece a ayudarnos, pues a aceptar la ayuda. Esa es la invitación de hoy. Yo siempre que voy a aceptar la ayuda de alguien o a buscar ayuda, les confieso que yo me voy a orar
y yo me siento ante el Santísimo y yo le pido a Dios la ayuda. Y como diría alguien, diosidencialmente aparece alguien. Usualmente confío en quien aparece. Pero igual, si aparece alguien y no sienten en su corazón que esa persona es, sigan orando, sigan pidiendo. Confíen. Hay mucha gente, muchísima gente, que lo hace no por sacar provecho, sino porque tal vez en algún momento de su vida requirió de esa ayuda y le prestaron la mano, o tal vez requirió ayuda y no tenía nadie, y por eso nos miran con compasión y se acercan a nosotros. Así que si ahorita mismo está pasando por un mal momento, ahorita mismo está sintiendo que, pues pucha, que la carga ya no le deja respirar, que ya no puede más, pues número uno, pare y revise si realmente está llevando lo que corresponde o no. Y número dos, si es necesario, pide ayuda y déjese ayudar. Incluso nuestro Maestro, nuestro amado Jesús, cuando iba camino al Calvario, llamaron a alguien para que le ayudara a cargar la cruz, el cirineo. Hay muchos cirineos en nuestra vida, personas dispuestas, personas buenas. Así que no solamente pida ayuda, sino cuando alguien se la ofrezca, déjese ayudar. Probablemente es alguien que nos envía la vida, que nos envía a Dios o que usted ha pedido por mucho tiempo. Feliz tarde.